así. Exacto. Está. Y ahí estamos. Creo que se ve un poquito oscuro. Ajá. Buenos días, buenas tardes. Creo que hay que acercarnos más, ¿no? Buenas noches. Ahí. Ahí estamos y Bueno, yo no veo nada, pero no importa. ahí nos vemos. Okay. Hola a todos, estamos nuevamente en una charla de libros, en charla de jueves, y la verdad tengo el honor, el gusto de estar aquí, conocer a la maestra, escritora, dramaturga y bueno, ella nos va a platicar mucho sobre sí misma, Hilda Salinas. Por favor. Gracias, buenas noches, buenos días o buenas tardes o buenas noches o lo que sea, el momento que sea que tengan ustedes oportunidad de entrar a pasar un ratito de esparcimiento y de conocimiento. Bienvenidos. Gracias. Sí, le hacemos ese saludo porque tenemos gente afortunadamente que nos ve de otros países, entonces pues ya cuando nos empiezan a ver ya es para ellos es de día. Claro, o al revés. O al revés, para nosotros es como tarde, noche. En Argentina ya es noche, entonces sí, por ahí cuando nos ven, y bueno, vamos a esperar que por ahí se nos conecten, nos saluden, vamos a dar un poco de tiempo. Y lo que siempre preguntan, ¿se escucha bien? A ver, vamos a ver, por ahí hay una persona que no sabemos quién nos está escuchando y es Mimi Laja. Hola Mimi, bienvenida, buenas tardes, buenas noches. Dinos si se escucha, porque bueno, tenemos todo el volumen aquí abierto, pero la verdad es que no sé si se escucha y hoy ya me está dando calor. Hace mucho frío en la calle, pero aquí los libros nos cobijan suficientemente bien. Bueno, me gustaría que conociéramos a Hilda, la maestra, a la escritora, pero que empezáramos desde Hilda, la niña, lectora de libros, me imagino, sí. Cómo llegó a los libros, quién le presentó los libros, cómo los encontró. Un poquito así, un breve. De cómo empecé. Bueno, yo era una niña solitaria y que vivía en una casa con muchos libros. Entonces yo creo que la mejor diversión que encontré fue clavarme en ellos porque me provocaban mundos distintos. Quizá mi realidad no era tan agradable, pero por otro lado eran enriquecimiento y tenía, mi mamá me había comprado una colección gorda de el libro de nuestros hijos o algo así se llamaba, que adoraría haberla conservado porque la Odisea, todos los relatos y los cuentos viejos, la princesa sobre el guisante y no sé cuántas cosas, y para era una manera de pasar las tardes que me hacía feliz. Claro. No necesitaba, ya después me empecé a generar sola mis historias, entonces también a veces era príncipe y a veces princesa porque sabía que llenar todos los espacios. Y mi perra era perra, era perra del circo, era caballo, dragón, era burro, de todo. Y teníamos un jardín que en ese tiempo yo lo veía inmenso. Años después volví a esa casa porque murió mi madre y me fui de México. Pero cuando volví a esa casa la vi el jardín y ¿cómo que? ¿Y el otro cacho qué le pasó? Siempre pasa eso, ¿no? Cuando uno es niño dimensiona las cosas en su mente. Yo recuerdo que en la casa de la abuela había pues, lavaderos y un techito y los usábamos de portería. Y parecía como en un estadio de fútbol. Y no sé, 30 años después que regresé, que pude regresar a esa casa, era un cuadrito y la portería era muy pequeña. Pues sí, eso es el tamaño de uno, ¿verdad? Lo único que no supe nunca hacer fue treparme a los árboles, eso sí no se me dio, me daba mucho miedo. Pero bueno, a mí el jardín me hizo feliz, cuando no jugaba con las plantas, porque era de todo, hacía coronitas de espinas con las espinas de los rosales, y también jugaba a que era carnicero y picaba y partía todas las flores de mi madre, y en fin, y en alguna ocasión tuve un pollo que se llamaba el ronco. El ronco. Y yo llegaba de la escuela, aventaba las cosas y me iba a platicar con el ronco y el ronco me contestaba.
Hasta que un día no lo encontré y cuando me sirvieron de comer, No. ajá, empecé a sospechar algo pero siempre fui dragoncita. Entonces, cuando me dijo mamá, es el ronco, y entonces empecé a llorar y a llorar, pero me terminé Llorando y sí, mi pollo, y comiendo. luego dije, quiero más ronco. Pues sí, yo tenía, cuando era muy chica y todo esto era dentro de mi casa. Después salí y jugué mucho en la calle también. Ahí Ya está. estamos. Nos fuimos un segundo. Muy bien. Nos están saludando, saludos Seda Roja. Todos sabemos que Seda Roja es Eva Luna y ella sufrió un accidente el día de ayer. Te mando un saludo, es mi novia, te quiero mucho. No pudo estar con nosotros el día de hoy por ese pequeño accidente que tuvo. Anda con collarín y todo, pero como siempre está aquí saludándonos. Saludos. Pues saludos y que te mejores y que salgas muy bien de esto. Y pronto. Pronto. Alma Indómita, mi gran amiga Alma. Buenas tardes, les mando un abrazo. Gracias, Almita. Dos Gracias, de Nora. regreso, uno y uno. Okay. Pero 2 y 2 de cada quien. 2 y 2. Ok, continuamos. Bueno, entonces ya, siempre me gustó escribir, siempre me gustó. Mi primer cuento lo hice en cuaderno de doble raya, y seguí escribiendo, pero era para mí, era una necesidad de hacer algo con mi imaginación, de empezar a hacer historias que fueran mías. En la escuela siempre hacía las composiciones, que va a venir la visita de no sé qué y hay que hacerle un texto, y era yo. Y que ahora vamos a poner una obra de teatro, y era yo. O sea, todo lo que tuviera que ver con letras estaba yo en medio metida, y aunque me daban muchos nervios, pues era más mi necesidad de hacer las cosas por escrito. Bueno, yo creo que hice una infancia eh, que fue enriqueciéndose gracias a las lecturas y a empezar a desarrollar yo mi literatura. Cuando ya en secundaria también empecé a escribir obras de teatro y luego poemas, y en fin, nunca fui buena poeta, no soy para nada poeta, no se me da. Pero sí entré a hacer narrativa, empecé a hacer narrativa, y conforme fui creciendo, seguía haciendo, pero seguía haciendo para mí. De repente dije, ya he trabajado toda mi vida, tenía 39 años, pero yo dije, ya es toda mi vida. Sí. Y hasta ese momento. hasta ese momento y hasta aquí, porque de hoy en adelante me voy a dedicar a escribir, que es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero hacer. Eso fue ya de una decisión así tajante, de decir, no voy a hacer otra cosa más que escribir, y fue como un sueño, fue como algo planeado. No, empecé a ir a talleres, y Rafael me dijo, Rafael Ramírez Heredia, ¿quieres ser escritora? Pues deja lo que estás haciendo y dedícate a escribir. Esto fue como, ay sí, ¿y quién me va a mantener? Pero lo estuve pensando y dije, tienes razón. Me divorcié, mi carrera es mercadotecnia, me divorcié de las ventas, de la mercadotecnia, de los promocionales que ahora hay que usarlos de nuevo, sí. Y hay que estar todo el tiempo promoviendo lo que uno escribe, lo que una escribe, pero básicamente me dediqué a aprender a escribir, porque aunque lo hubiera hecho no sabía hacer. Y como soy una persona absolutamente cuadrada, tenía que tener un método, entonces inventé un método para escribir. Su propio método. Mi propio método, obviamente con las suficientes bases porque Rafa, que fue realmente como me llevó de la mano, me empujó, me ayudó mucho. Él me mandó a dar mi primer taller, sí, al Toluca, y él, la primera novela que saqué, que fue Las sombras del safari, él la llevó a Editorial Diana, y les gustó y la publicaron. Entonces, y fue yo no quería divorciarme del cuento, o sea, para mí, o el relato, que es prácticamente lo mismo, eso es como lo que más me llena hacer. Sin embargo, no se vende. Entonces... ¿El cuento no se vende como la novela? No se vende. No se vende nada. No se vende. No sé por qué. Está como
menospreciado por nuestros lectores mexicanos, a pesar de que originalmente la literatura nació con el cuento. A mí me fascina el cuento, creo que me fascina más el cuento que la novela. Yo soy fiel seguidor de los cuentos, obviamente del gran Borges, de Cortázar, Rulfo, Heraclio Cepeda. Hay una infinidad. A mí me gusta la brevedad, me encanta. Creo que decía el mismo maestro Borges habló mucho sobre la brevedad, ¿no? Sí. De lo importante, lo interesante. Entonces, me parece, claro, me fascinan las novelas grandes que por todos conocidos, pero es increíble. Yo pensé que el cuento, no sé, no tenía ese como menosprecio que dice. Sí, pues desgraciadamente están los de que te mejores, le están mandando a Seda Roca. Ah. Que creo que en las librerías los espacios que están dedicados a los cuentos se pelan poco, o sea, la gente no los compra. ¿Por qué? No lo sé, de verdad no lo sé. Yo estoy exactamente en la misma posición que tú. El cuento es el huevo de la literatura. Si no fuera por el cuento no se hubieran desarrollado todos los demás géneros. Entonces sí es una situación triste, pero así es la puritita verdad. Entonces a todos en mis talleres y en mis cursos les enseño el cuento como material básico para desarrollar todo lo que quieran después. Incluso programas unitarios, telenovelas, cine, dramaturgia, lo que quieran, parte del cuento, porque si uno conoce las reglas para escribir un buen cuento, sabe escribir todo lo demás. Okay. Sí, me parece que es lo grandioso esa parte del cuento. Y no sé, extrañamente, me gustan mucho las novelas, me fascinan también las novelas grandes, voluminosas, te metes en un mundo increíble, ¿no? Pero el cuento. Por aquí tenemos una visita que nos está saludando, aquí el gran Jorge Sojo, que es nuestro invitado especial, y no se ve. Ponte atrás, por favor, para que saludes y nos trae un hermosísimo cuento alegórico a estos días. Es uno de mis favoritos, precisamente, ese gran maestro. Vamos a hacer tantito para acá. Sí, claro. Pero en realidad yo vine a escuchar a la maestra. Ok, bienvenido. Porque ahorita estoy, como acabo de subir, no sé muy bien qué es ¿de qué va? Del cuento, Sí. Pero estoy viendo aquí con sorpresa que un libro que yo tenía para mi uso del taller de muertos es de Ray Bradbury. El árbol de las brujas, que es el árbol de las brujas. Lo íbamos a comentar con los niños en el taller de mañana y me sorprendió que ya estaba por acá arriba el libro y ya lo teníamos apartado. Sin embargo, es un buen libro y pues lo que alcancé a escuchar es que están hablando de cuento y pues ya sabes que pasa por tu mente tu opinión sobre los cuentos, ¿no? Y lo único que puedes decir o quiero decir es que los cuentos, a veces cuando somos lectores principiantes, se olvidan fácilmente la ubicación, el autor, y confundimos los cuentos, ¿no? La ubicación de los cuentos. Por ejemplo, yo simplemente podría decirles que no sé si se llama el cuento El Converso o ¿cómo se llamaría? Ya no recuerdo. Ese cuento es de Juan José Arreola y no sé en qué libro está. Bueno, no tiene muchos. Pero en el caso de es la historia que te he platicado alguna vez del diablo, y ahorita que estamos hablando de muertos, que los condenados al infierno le piden al diablo que suba a hablar con el jefe para que el infierno desaparezca. Entonces, así esa es la dificultad de ubicar sí, es verdad. Los cuentos por la brevedad. Y muchas veces la anécdota es la que permanece y ya no sabes ni de quién es, ¿no? De José Agustín hay varios cuentos, de
del mismo... Truman Capote. Ándale. Y entonces ya uno no sabe dónde quedaron, ¿no? De dónde vienen, pero sí se acuerda Está en uno el de la confabulario. El confabulario, ese alma, Sí. alma indómita. Sí, está divertido ese del infierno, ¿no? Y bueno, ese es un comentario y una intromisión de mi parte, pero creo que pues me da gusto saber las eminencias que nos visitan cada vez que vienen Pues muchas gracias. grupo, Es un Muchas honor tener a Lo la maestra. dejo y Gracias, Jorge. sigan escuchando porque la maestra es talentosa, aunque abordó con sus libros un tema escabroso que me da miedo, mejor me voy. Todavía no llegamos a eso, precisamente. Quiero suicidarme en este año y continuar. No lo hagas todavía tienes mucho que platicarnos. Bueno, tuvimos la presencia de Jorge, encargado de aquí de la biblioteca, Jorge Sojo, como dirían por ahí, un viejo conocido nuestro. Bueno, que lo mencionó, estamos aquí, nos va a presentar un par de libros, la maestra, entonces tenemos aquí la presencia. Empecemos con que por qué los voy a presentar. ¿Por qué los va a presentar? Bueno, porque los dos, Equilibrio en la cornisa 1 y Equilibrio en la cornisa 2, hablan de muerte, de personas que mueren de manera inesperada. Equilibrio en la cornisa. Tengo que hacer equilibrio yo aquí para que se vea. Okay. Son personajes históricos interesantes, ricos. Por ejemplo, el primero es el de mujeres y tiene a mujeres como Violeta Parra. Okay. Siempre me ha gustado lo latinoamericano, entonces siempre meto algún personaje de nuestra tierra, aparte de mexicanos. Está Rosario Castellanos también, está una argentina, y bueno, también tengo bueno, son dos reinas y una dirigente, porque es Indira Gandhi. Okay. Y la reina, una de ellas es Sisi emperatriz, que muere de una manera terrible porque el país estaba en problemas de guerra, de que había gente levantada que quería destruir al imperio austriaco, y tenían sus razones de querer hacer las cosas de otro modo, y quizá tuvieran razón, pero Sisi no tenía ninguna responsabilidad, ni culpa, ni nada, y ella iba a abordar un barco, un como transbordador, y se le acerca un sujeto y le pica, lo que hace es encajarle un como estilete en el corazón, y lo saca. Ella no siente nada, él lo toman, lo cogen y se lo llevan, y ella se sube al transbordador y poco a poco se va humedeciendo su ropa de rojo, y poquito tiempo después cae muerta porque le picó directo al corazón. Es una historia tristísima, y esa la mezclo con la historia de Romy Schneider, que es una actriz que fue una mujer bella, no en su último tiempo, porque la muerte de su hijo la trastornó mucho. Pero precisamente Romy Schneider hizo 3 películas en donde interpretó a Sisi, Sisi emperatriz, y Su destino, y no me acuerdo qué otra. ¿Ella es la actriz de las 3 películas? Sí. Ok, sí conozco esas películas. Sí, pues bueno, yo era muy jovencita cuando estuvieron, cuando se exhibieron en el cine, y eran, todo el mundo decía que ella era bellísima. Fue novia de Alain Delon, y bueno, el gran Alain Delon, sí. Okay. Y después, bueno, se casó por otro lado y tuvo un hijo al que amaba mucho. Lo chistoso es que también Sisi tuvo un hijo que se muere, entonces hay una similitud en las vidas, y por eso decidí ponerlas mezcladas, igual que la vida de Ángela Peralta y la de María Callas. Ángela Peralta muere de fiebre amarilla, y María Callas muere de un infarto. Las dos soprano, pero con
muchos años, como 80 años de diferencia entre una y otra. Ángela Peralta muere en 1883. Ángela Peralta, mexicana. Mexicana, una mexicana que además casi nadie sabe de ella, lo cual es una vergüenza. Aquí está su historia. Solo sabemos que está su teatro aquí en Polanco, ¿no? El teatro Sí, que lleva su nombre. abierto, teatro, es un teatro Ángela, abierto. es hermoso, pero en realidad la historia de Ángela Peralta se desconoce. Sí, 38 años tenía cuando fallece. Joder. Pero María Callas, cuando vino a México, y de ahí empiezo la historia, ese día se sentía muy mal. Su primera función fue muy mala porque ella se sentía muy mal porque había comido como 2 kilos de mangos. Entonces, se sentía indigesta y no sé qué. Le fascinaron y se los comió, pues se los comió. Okay. Y entonces habló con un doctor y el doctor le dijo que diagnosticó que ella tenía problema de tiroides. Entonces le platica la vida de Ángela Peralta, que también tenía problema de tiroides, y entonces le dijo, Ángela daba un mi de pecho en tal escena de tal ópera, y si usted da mañana esa función, y si da ese mi de pecho, se va a hacer famosa porque Ángela lo fue. Y María Callas toma esa idea, da ese mi de pecho, y de ahí en adelante triunfa, porque cuando vino a México apenas estaba empezando. Todavía no era la gran cantante. Todavía. Okay. Y bueno, todas esas historias están aquí en este libro de Equilibrio en la Cornisa. Todas son muertes de manera distinta, como a Indira, que le dispararon quién sé cuántos tiros, como Violeta Parra, que ella se disparó solita. No necesitó de nadie más. No, nadie más. Y por ejemplo, otra historia que es tremenda es la de Mata-Hari, porque era... ¿La espía? Sí, era realmente espía. No, hombre, que iba a ser espía, hombre. ¿Qué le importaba a ella que se mataran los señores unos contra otros y 3 veces más? Tener que sacarles la sopa en pleno acto. Pues sí, yo creo que cualquiera le decía cualquier cosa y si ella la llevaba y ellos se la creían, pero fue una manera de dar un ejemplo de que si tú estás de espía te vas a morir. Pero tardaron en matarla. Fueron a tomarla detenida a su hotel y se la llevaron. Mencionaba, se llama Un pacto con el diablo. Eso sí dijo. ¿Sí lo dijo? Sí lo dijo. Lo Gracias. que dijo, sí dijo Jorge, que se llamaba El pacto con el diablo. Bueno, en fin, todas estas son historias de mujeres con muerte inesperada. Esas historias las vamos a encontrar en este libro. Sí, en este libro. Este libro lo encontramos en Gandhi. Aquí están todas las que son. A ver, voy a leérselas. Equilibrio en la cornisa, camina por callejones y sendas. Pero no te tapen. Sí, porque no traigo lentes. Bueno. Si no, no leo. Nos desgarra y nos resarce, nos sorprende y nos encanta. 15 relatos biográficos de 19 grandes mujeres que se abren piel para que atisbemos sentimientos, pasiones, verdades y apariencias. Es fácil caminar con ellas por el abismo y paladear sus sueños cumplidos. Es doloroso que la soledad sea su eterna compañera. Es un placer leerlas y verlas danzar, cantar y actuar. Es un orgullo saberlas con las riendas de un país bajo su mano sabia. Bienvenido a este justo homenaje. Wow. 19 mujeres que vamos a encontrar. Relatos biográficos por Hilda Salinas. Se los recomendamos. Me parece que ya Nora por ahí, Alma Indómita, ya nos habló. Entonces, bueno. Y aquí está este otro que es Equilibrio en la Cornisa 2, y este habla de hombres que también pierden la vida. Y aquí tenemos a escritores como Jorge García Lorca, Yukio Mishima, y tenemos actores como James Dean, y tenemos a Fassbinder, que es cineasta, y tenemos a otro actor que Rodolfo Valentino, que fue muy famoso, y tenemos a un Nijinsky, un bailarín que fue importantísimo, y tenemos cantantes también, y uno de ellos es Freddie Mercury. También aparece por ahí el gran Freddie Mercury. Sí. Bueno, la gran voz, ¿no? La gran Potente voz. Y gran voz. Y bueno, era él un personaje, ¿eh? Realmente era un personaje.
Bueno, esos son, hablando de que estamos en época de muertos, y también meto algunos personajes históricos. Yo fui al Instituto Juárez y ahí todo el mundo teníamos que cantar del Instituto Juárez, y Juárez esto y Juárez lo otro, y nos aprendíamos todas las que inventaban de Juárez, porque pues éramos el Instituto Juárez. Claro. Cuando crecí fui leyendo historia, pues soy muy, muy amante de la historia, y me di cuenta de que Juárez no era todo lo que creíamos que era. O sea que también metió sus patas, también Claro. se quiso perpetuar en el gobierno, también se quedó con bastante dinero, y cuando murió dejó unas deudas más o menos gruesas, pero no se quería morir. Fue su compadre, le dijo: oiga, compadre, pues ya váyame pasando el mando, ¿no? Porque usted ya está muriendo. Y él le dijo: pues aquí solo cuando me saquen con los pies para adelante. Y se levantó otra vez y siguió despachando. Ya le habían quemado el pecho con agua caliente para que resucitara. Es una cosa horrorosa, y así se puso su ropita y su todo y siguió despachando. Es una cosa tremenda. No se quería morir, era un tipo No se duro, quería ¿no? morir. Era durísimo, pero él mismo era racista. Él era racista, y él no quería a los curas y a los sacerdotes, no quería que hubiera tanto religioso, Okay. pero cuando uno de sus yernos le dijo que se quería casar por el civil nada más con su hija, uy, puso el grito en el cielo. O sea que una cosa te digo y otra cosa es la que hago. Y otro que quise rescatar también es Miramón. Él fue presidente, fue niño héroe, fue uno de los que quedaron vivos cuando Sobrevivientes sí, de esa invasión. de esa invasión y Okay. ese ataque de los norteamericanos. Pues destacó mucho como hombre de armas, y fue presidente de la República, y después lo llamó Maximiliano para que perteneciera a su ejército, y él, que no quería mucho porque no estaba tan de acuerdo con que hubiera un imperio aquí, pero finalmente accedió con tal de estar con su familia aquí en México. Y bueno, ya sabemos que fue fusilado con Maximiliano, fue Maximiliano Miramón y Mejía. Mejía ni tenía ven en el entierro, pobrecito, pero pues también Ahí la pagó. andaba. Sí. Ok, todos ellos, en Equilibrio en la Coriza 1 de Dos. mujeres son 19, y en el Equilibrio en la Coriza 2, Son ¿cuántos? 17. 17. Sí, está más flaquito. Por ahí me pareció ver que Bela Lugosi, o no era Bela Lugosi. No. Por ahí vi como que cara de vampiro. Ah, no. No, es Valentino, Era Rodolfo sí, Valentino. Valentino. Sí, con lentes no veo de cerca. La historia de Nijinsky es un bailarín excepcional, ¿eh? Excepcional. Nijinsky. Ok, y es editorial Trópico de Capricornio. Trópico de Escorpio. Trópico de Escorpio, pero el otro es un libro de Henry Miller. Sí. Gilda Salinas aborda la historia de 17 personajes destacados en el arte y el gobierno. 16 muertes inesperadas y una no tanto. Hay que buscar cuál es esa no tanto. Hombres que dejaron huella en el devenir del mundo y que vale la pena conocer y recordar. ¿Vale la pena recordar a estos hombres? Claro que sí. ¿Por qué? Porque todos dejaron una huella. Por ejemplo, James Dean era el chico rebelde que modificó la forma de ver. Elvis Presley tomó todos los gestos, el paradito, el copete de James Dean. Sí. La música Yukio de los Mishima, negros. sí, claro. Música de negros y el atractivo de los blancos. De los blancos, ¿no? Y así desgolletadito y todo así. Y Yukio Mishima es un hombre que quiere modificar la manera en que los norteamericanos han ido cambiando las costumbres y el respeto, como que el formato de respetos que tienen en Japón. Mucho más ceremonioso y respetuoso y como muy entre ellos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de costumbres y de productos y de norteamericanos empieza a ser un problema desde su punto de vista. Quiere regresar a las costumbres y decide
hacer esta diferencia. Él paga un ejército, él mismo es un escritor, pero tremendo, porque produce y produce y produce Hace y películas produce. y las actúa y hace Todo. muchísimos libros. Ya tuvimos una plática aquí, una charla sobre Yukio Mishima y bastante interesante. Sí, es un tipazo, Sí, un un tipazo. tipazo. Pero además programa todo lo que va a pasar ese día. Y bueno, es terrible, o sea, no cualquiera hace este rito de sacrificio, que además no le salió tan bien para nada. Y, y no tan bien ni bien siquiera. Más bien fue bastante contrario a lo que él pensaba que iba a obtener, pero sin embargo llegó a su fin. Todos estos personajes en las dos novelas los relacionan en un momento dado. No, Se son relatos encuentran- biográficos. Solo son relatos biográficos. Sí, Ok. y breves. Entonces nos deja ahí con la intención de ir a De buscar buscar más si quieres. de- O sea, no te digo ni cuándo nació, ni cuándo se murió, te digo en qué circunstancias murió, sí. Ok. Por ejemplo, Lupe Vélez tiene una historia muy interesante y la hemos visto en las películas del Gordo y el Flaco y nunca hemos sabido que es mexicano. O sea, estoy tratando de rescatar personajes que vale la pena conocer, que vale la pena conocer, que vale la pena hacerlos ahora nuestros, saber cómo fue su paso por el mundo y en qué circunstancias. Que no se extingan ahí en el olvido, ¿no? Que no se nos pierdan. Así es. Rescatarlos y sobre todo conocerlos, porque como bien dice, me parece que todos tenemos el nombre, como viene en el primer libro, de Ángela Peralta, pero solo identificamos un teatro, ¿no? O sabemos que fue una cantante, pero de ópera, cantante de ópera. Cantante de ópera, sí, Cantante de era ópera. eh, eh, soprano. Soprano. Por ahí vi precisamente con Luna un programa que estuvieron sacando en Canal 11, donde aparecían en una muy breve biografía de mujeres así. Me parece que aparece la de Ángela Peralta. Ni siquiera sé el nombre del programa ni nada de eso. Yo no veo la televisión, pero en esa ocasión, no sé, le prendimos a la tele y estaba un programa que vimos una media hora y ya le apagamos, pero estaba muy bueno. Entonces creo que ese tipo de cosas de rescatar y traer al presente y buscar que todos conozcamos más es bastante interesante, Claro, es un muy buen claro. trabajo. Eso creo yo que deberíamos hacer más. O sea, las invito y los invito a que ustedes también descubran por ahí y deseen escribir algunos relatos biográficos. Son breves. Los de mujeres son más extensos porque estamos en otro tiempo. Ahorita se lee menos, entonces los de hombres son más flaquitos, pero son muy intensos. Por ejemplo, García Márquez empieza en el momento en que él está, ya lo capturaron y lo tienen en la cárcel y están decidiendo su destino. Ahí empieza el relato. Antes de salir corriendo de Colombia y venirse hacia México. Ay, García Márquez, te dije mentiras. Es García Lorca, perdón. Sí, García Lorca, que finalmente termina Sí, mal. que termina mal, Ajá. termina terriblemente mal y también, la verdad, de manera injusta porque él no le hacía nada a nadie. Ahí le aplicaron la ley fuga, ¿no? No creo que lo aventaron a un hoyo y les dispararon, pero nunca se supo. Hay una película, bueno, no de esos documentales muy viejos, con más de 20 años, que por ahí apareció en el Canal 11 y que precisamente yo vi esa, dan a entender que le aplican la ley fuga y después lo tiran a un hoyo. Es lo que yo tengo, pero habrá que buscar más por ahí. No, porque no hay información. ¿No? No, y la familia ya no quiere que se escarbe más porque de todos modos, ¿qué se va a sacar? Ya no se puede sacar nada. Bueno, por aquí nos dice esta seda roja. Ángela Peralta Castañeda fue una cantante soprano mexicana del siglo XIX de fama nacional. Yo tengo que leer de lejos. Como el ruiseñor mexicano. No el censontle, el ruiseñor mexicano. El ruiseñor mexicano. Angélica de Boche y de Nome, sí. ¿Eso qué significa? Angelical de voz y de nombre. De nombre angelical y voz angelical. Sí, pero a los 8 años entró al conservatorio. O sea, es una cosa maravillosa. Una niñita, porque además era muy bajita. Yo creo que medía como 1,45. No creo que haya llegado al 1,5. Y si a los 8 años
o sea, si ya adulta medía eso cuando tenía 8 años, pues debe haber medido, no sé, a lo mejor 80 centímetros o 70, y ya estaba en el conservatorio, y ya tocaba piano y tocaba arpa, y ya cantaba, es soprano de coloratura. Fue un fenómeno en la música. Un fenómeno. La gente nace con esas Sí, características, pero hay que cultivarlas. hay que pulirlas, ¿no? Sí, Ok, gracias. Entonces, bueno, es interesante la brevedad que vamos a encontrar de lo que hemos estado hablando, es lo que vamos a encontrar en estas dos novelas. ¿Qué dice? que era un trágico amor. Eso fue una mentira, ¿eh? Esa se van a enterar de la verdad cuando lean el libro, porque cuando lean el equilibrio en la cornisa 1, Aquí viene la verdad. sí, porque no, Pero sí, sí recuerdo que hablaban sí de un trágico amor ahí en esa biografía que vimos ahí en sí, la y televisión. de quién era el amor, o sea, Ay, no recuerdo. Montiel y Duarte era su representante, pero no tenía nada que ver con ella. ¿No? Mm. Antes de los 20 años ya había conquistado al Europa, público europeo, dice Alma verdad, Indómita. es Ok. verdad. Pues aquí nos vamos a llevar una sorpresa, nos dice Gilda Salinas, así que están invitados a conseguir este libro, Equilibrio en la Cornisa, Relatos Biográficos 1, hablando sobre mujeres, 19 mujeres, grandes mujeres que se abren la piel para que atisbemos sentimientos. Y Equilibrio en la Cornisa 2. Esos libros los podemos encontrar en cualquier librería. Sí, se pueden decir Sí, en por dónde, supuesto, ¿verdad? aquí no Bueno, tenemos censura. Gandhi Mientras es, no nos- en Gandhi es libros bajo demanda. O sea que ustedes lo piden y se los editan, se los imprimen y se los tienen en 15 días. Ok. En las librerías El Sótano sí están. En breve tiempo estarán en el péndulo, pero ahorita no estoy segura de que ya estén ahí, así que mejor en El Sótano. Hay que buscarlo y dice pues a leer este libro, ¿qué dice? Comprarlo, googlear, claro, la idea es apoyar a los escritores y hay que comprar libros todavía, hay que comprar Así es. muchos, ya hay libros que sí de plano no se consiguen, ya hay libros que verdaderamente he conseguido como PDFs, Ajá. pero que valen la pena también porque no lo encuentras impresos, ¿no? Pero esos libros sí están impresos, sí están, chequen ahí esta librería Gandhi y El Sótano como que Las más importantes de la Ciudad de México y que tienen en otros lados. Por ejemplo, Gandhi tiene en muchos estados, pero Sótano tiene en Puebla, en Guadalajara y Querétaro, así que no es solamente aquí. Y aunque son librerías chiquitas, ahí están, pero también los tengo en Trópico de Escorpio por Facebook. Yo los puedo mandar a cualquier lado de la República sin costo adicional. Así que si alguien quiere uno de estos libros y vive, por ejemplo, en Aguascalientes, con mucho gusto se los mando. ¿En dónde entran? Trópico de Escorpio Editorial. Así se llama, Trópico de Escorpio Editorial, ahí pueden conseguir las novelas, bueno, los libros, esos dos libros que estamos hablando, y se les pueden enviar completamente. ¿Tienes más redes sociales? Tengo mi sitio web que es www.gildasalinas.escritora.com.mx. Okay. Y este es mi nombre, Gilda Salinas, como dice aquí, porque el Gilda no es muy común, entonces me ponen así como a Jorge, a mí me ponen Hilda, me ponen Gelda, me ponen lo que se les ocurre. Gilda con Gilda, G con de gato. G, sí. Gilda, Gilda Salinas. Bueno, fue un placer, Gilda, tenerte aquí. Espero que no sea la única vez. Espero que tengamos Claro más que oportunidades con mucho gusto. y que platiquemos más sobre este asunto que nos quedamos cortos sobre, ya metiéndonos, como platicamos sobre el cuento. Yo creo que hay mucho que nos puedes platicar y claro, todo depende de tu tiempo, de las circunstancias que nos permitan estar por aquí. Y bueno, ahí Seda Roja nos está poniendo ya Gilda Salinas, escritora, no vaya a ser que sea una vedette. Gilda Salinas, no sé si es una vedette, ahí me pasan el link. Bueno, el maestro Berna también nos está viendo desde siempre se me olvida ese nombre. Atlacomulco. No, Atlacachislahuaca, es un nombre muy largo, por allá por Guerrero. Saludos, Ok. maestro.
Dani Román, mi hijo, saludos. Saludos a todos los que nos vieron. Quiere saludar a todos sus seguidores, sus fans, sus alumnos. Mis alumnas, no sé si están viendo, les pasé el dato a las de Tijuana, porque tengo alumnas en Tijuana. Tengo alumnas en Holanda también. Ah, qué bien. Y tengo, desde luego, aquí en la Ciudad de México y en New Jersey, en Querétaro, en Tijuana. Quisiera tener en otros lados, pero ya no sé en dónde más tengo. Pero bueno, no importa, las que sean, y las que hayan sido, porque además unas ya no son, Ya no son. pero con mucho cariño y con siempre la recomendación que la única manera de escribir, porque mis alumnas es lo que hacen, hacer narrativa como yo, la única manera de escribir es leer, porque es la manera de alimentarnos. Los escritores y las escritoras tenemos que leer mucho y escribir mucho, porque se llega a la maestría a través de la práctica. Es un trabajo enorme, ¿no? Siempre leer y escribir. Bueno, dice Julio García de León, un abrazote, querida Juli. Yuli, querida, también fue mi alumna. Con todo mi cariño, Yuli, un gusto saber de ti. Dice, ¿qué dice? Difundir en la tarea de charla de libros. Difundir es la tarea. Sí. Es difundir y compartir es nuestro gran mérito y bueno, Seda Roja es nuestra directora de comunicaciones. Gracias, Seda. Está por todos lados. Ella es Eva Luna y pues bueno, esperemos que te compongas pronto para que la próxima semana estemos aquí. Tenemos pendiente una charla que es la Catrina y parece que este año está un poco golpeada, no vendrá y bueno, lo dejaremos pendientes. Pues fue un placer, Gilda, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por sugerir que pudiera ser un espacio donde hablar de mi posibilidad creativa y de compartir con quienes se interesan en los libros y quienes se interesan en la literatura, que es una fuente inagotable de riqueza. Claro que sí, pues muchas gracias a todos los que nos ven, un saludo, ¿quieres despedirte? Me dio mucho gusto estar aquí y estar con ustedes, aunque estemos a la distancia, pero estamos cerca. Pues, dejen sus comentarios, por favor, sus saludos, sus preguntas, Gilda podrá verlas más adelante, y pues bueno, fue un placer, ojalá que nos sigan siguiendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, adiós. Adiós.